A Hollywood le encantan los rebeldes, hasta que esos rebeldes empiezan a cuestionar el sistema en sí. ¿Crees que estar en la lista negra se trataba solo de escándalo y suciedad? Piénsalo de nuevo. Detrás del glamour, algunas de las estrellas más legendarias fueron borradas en secreto, no por lo que hicieron, sino por lo que creían. ¿Qué pasa cuando tus convicciones te ponen en la lista negra de un estudio? Quédate, porque algunos de los nombres en esta lista te harán replantearte todo lo que sabes sobre el poder del viejo Hollywood. John Garfield. John Garfield fue el tipo duro definitivo de Hollywood. En la pantalla, irradiaba dureza y vulnerabilidad de una manera que reescribió las reglas para los protagonistas estadounidenses. Pero fuera de la pantalla, Garfield libró un tipo diferente de batalla, una que le costaría todo. Venía de la pobreza en el Lower East Side de Nueva York, se abrió camino en el mundo del teatro y conquistó Hollywood con papeles en cuerpo y alma, y el cartero siempre llama 2 veces. Los críticos lo adoraban, las audiencias acudían en masa para verlo. Era auténtico. Entonces, ¿qué destruyó su carrera? No las drogas, no los romances, sino sus creencias, peligrosas si eras un jefe de estudio en la década de 1950. Garfield era apasionado por los derechos de los trabajadores, hablaba a favor de los desfavorecidos, apoyaba a los sindicatos y prestaba su nombre a causas progresistas en un momento en que eso podía hacer que te etiquetaran como traidor. El Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara de Representantes, JUAC, quería que diera nombres, que traicionara a colegas sospechosos de inclinaciones comunistas. Garfield se negó. No traicionaría a sus amigos ni a su conciencia. ¿El costo? Los estudios dejaron de llamar. Su nombre desapareció de las marquesinas. Los amigos desaparecieron. Incluso cuando su salud se deterioró bajo la presión, Hollywood lo mantuvo en el exilio, demasiado arriesgado para tocar. Garfield murió de un ataque al corazón a los 39 años, una víctima no de sus propios vicios, sino de una casa de brujas política. Irónicamente, nunca fue miembro del Partido Comunista. Solo fue culpable de una cosa: mantenerse fiel a sus principios en una industria que premiaba la sumisión. Al final, el tipo duro definitivo de Hollywood se convirtió en su mártir definitivo. Edward G. Robinson. ¿Conoces ese gruñido, la voz, la mirada, el dedo apuntando? Ese es Edward G. Robinson, el tipo que definió la elegancia de gángster en clásicos como Little Caesar y Key Largo. En su apogeo, Robinson era oro de taquilla, atrayendo multitudes y elogios de la crítica con facilidad. Pero en una ciudad que recompensa la conformidad, las convicciones reales de Robinson resultaron más peligrosas que cualquier crimen en pantalla. Robinson era una raza rara, un actor que creía en algo más grande que él mismo. Luchó públicamente contra el fascismo, denunció a los nazis antes de que fuera una moda, y defendió los derechos civiles en una América segregada. En los años 30 y 40, puso su dinero y reputación donde estaba su boca, donando a docenas de grupos progresistas y antifascistas. Cuando la guerra terminó y llegó el miedo al comunismo, todo ese buen trabajo se convirtió en una carga. De repente, los eventos benéficos y los discursos antinazis se transformaron en actividades subversivas. Robinson fue llamado ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses y fue interrogado sobre sus lealtades, sus amigos y sus donaciones. Desesperado por limpiar su nombre, Robinson testificó, insistiendo en que no tenía nada que ocultar, pero el daño ya estaba hecho. Los estudios se enfriaron, los papeles principales se agotaron. El actor que una vez dominó la pantalla fue relegado a papeles secundarios. Su antiguo poder ahora era una sombra. Ninguna lista negra oficial lo nombró, pero la carrera de Robinson fue paralizada por una prohibición silenciosa. En privado, estaba destrozado, diciendo famosamente: «No di nombres, pero hice todo lo demás. Me rompieron el corazón». La historia de Robinson es el golpe bajo definitivo de Hollywood. Amado una década, ignorado la siguiente, todo por creer que el arte y el activismo podían mezclarse. Puede que haya sobrevivido a la lista negra, pero Hollywood nunca le perdonó por desafiar el guión. Zero Mostel, el genio que se rió en la cara del miedo. Si pensabas que las listas negras acababan con carreras de manera silenciosa, nunca conociste a Zero Mostel. Mostel no era solo un artista, era una fuerza de la naturaleza, un tornado con un sombrero de 10 galones. En un Hollywood construido sobre la seguridad, Mostel era el tipo que convertía el caos en una forma de arte en el escenario, en el cine y en la vida. El público adoraba su salvaje energía cómica en A Funny Thing Happened on the Way to the Forum y The Producers. Pero por un tiempo, las únicas risas que obtenía eran a puerta cerrada. ¿Por qué? Porque Zero Mostel se negó a traicionar sus principios, sin importar el costo.
Durante principios de la década de 1950, Cuando el Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara de Representantes llamó a su puerta, Mostel podría haber tomado el camino fácil. Podría haber dado nombres, recitado la línea del partido, jugado el juego. En cambio, convirtió toda la farsa en una rutina cómica, sarcástica, poco cooperativa, exasperante para los investigadores. Recompensa, un casi total exilio de Hollywood. Los estudios cancelaron contratos, las cadenas de televisión colgaron el teléfono, e incluso Broadway se convirtió en un campo minado. ¿Retrocedió Mostel? Ni hablar. Pintó, actuó en la clandestinidad, incluso trabajó como cómico en clubes nocturnos, sin perder nunca su fuego. La lista negra casi lo rompió, pero cuando la marea cultural cambió, regresó con fuerza. Sus actuaciones posteriores fueron más divertidas, más enojadas y más humanas porque venían de alguien que había mirado al poder de Hollywood a la cara y se había reído. ¿La lección? Zero Mostel no fue destruido por la lista negra, la usó como material. Su negativa a someterse no solo salvó su alma, lo convirtió en una leyenda viviente. Si buscas un héroe que contraatacó, no busques más. Hollywood intentó enterrarlo, en cambio, él los convirtió en el chiste. Lillian Hellman. En una ciudad obsesionada con los finales felices, Lillian Hellman era un giro argumental viviente y palpable. Dramaturga, guionista, provocadora, Hellman fue una de las plumas y lenguas más afiladas que Hollywood haya visto. Escribió clásicos como The Little Foxes y The Children's Hour, rompiendo barreras con un comentario feroz e implacable sobre la injusticia, pero fue su vida real la que se convirtió en el tipo de drama que no se puede inventar. Los problemas de Hellman comenzaron cuando su activismo político, luchando por los sindicatos, apoyando los derechos civiles, denunciando a los fascistas, la puso en el lado equivocado del pánico de posguerra. Fue convocada ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara, que exigió que denunciara a sus amigos y reescribiera la historia para ajustarse a la última moda política. La respuesta de Hellman, una carta tan icónica que podría haber sido una escena en un thriller noir. No puedo ni quiero recortar mi conciencia para adaptarla a las modas de este año. Esa rebeldía no era solo palabras. Hollywood la excluyó silenciosamente. Los estudios la incluyeron en la lista negra, los productores le quitaron sus créditos y los proyectos en los que había trabajado arduamente fueron borrados o entregados a escritores más aceptables. Durante años, Hellman sobrevivió, vetada por el sistema que una vez enriqueció. ¿Se rindió? Ni hablar. Hellman redobló sus esfuerzos, escribiendo memorias que ridiculizaban a sus enemigos y cimentaban su leyenda. Sobrevivió a la mayoría de los hombres que intentaron silenciarla, regresando finalmente al reconocimiento, pero solo después de perder los mejores años de su carrera cinematográfica. En una era en la que incluso los más duros cedieron, Hellman se mantuvo inquebrantable. Su conciencia le costó todo excepto su lugar en la historia. Paul Robeson. Paul Robeson no era solo un actor, era un fenómeno. Cantante, erudito, atleta, superestrella internacional, Robeson tenía más talento en su dedo meñique que la mayoría de las estrellas en todo su cuerpo. Su voz profunda y atronadora sacudió salas de conciertos desde Harlem hasta Moscú, pero fue esa misma voz, alzada por la justicia, la que lo llevó a ser incluido en la lista negra en el apogeo de su carrera. En una América obsesionada con la conformidad, Robeson hizo lo impensable. Habló en contra del racismo, el colonialismo y, lo más escandaloso, expresó admiración por la Unión Soviética en un momento en que Estados Unidos estaba consumido por la paranoia de la Guerra Fría. Hizo campaña por los derechos civiles, defendió a los trabajadores y señaló la hipocresía de la democracia estadounidense. Para los jefes de los estudios de Hollywood y los poderosos de Washington, Robeson era peligroso, demasiado famoso, demasiado franco, demasiado reacio a ser el artista agradecido. ¿El resultado? Una devastadora lista negra no oficial. Las películas de Robeson fueron retiradas de circulación. Sus conciertos fueron cancelados. Incluso su pasaporte fue revocado, atrapándolo efectivamente en los Estados Unidos y aplastando su carrera internacional. Los lugares cerraron sus puertas, los patrocinadores desaparecieron, y los medios lo pintaron como una amenaza. Todo por hablar. Fue un asesinato de carácter a escala global. Robeson no se quedó callado, siguió luchando, cantando y organizando incluso cuando las oportunidades se evaporaron. Pero el costo fue inmenso. Una vez un nombre familiar se convirtió en una advertencia susurrada en los pasillos de los estudios. El sistema intentó borrarlo, pero la historia recuerda a Paul Robeson no como una amenaza, sino como un titán que usó sus dones para un propósito superior.
Charlie Chaplin. I Xiao Mai, Charlie Chaplin. And, Alumin Gershon Blinds and Sonri Xiao Mai. Era el hombre más famoso de la Tierra. Podía hacer reír al mundo sin decir una palabra. Pero cuando Chaplin finalmente habló, no era lo que Hollywood quería escuchar. Aquí está el giro. El mayor crimen de Chaplin no fue en su vida personal, ni siquiera en sus payasadas en pantalla. Fue su obstinada negativa a encajar en cualquier caja, política o moral. Para la década de 1940, el internacionalismo de Chaplin y su abierta crítica al fascismo lo distinguieron. Financiaba películas antinazis, hablaba a favor de los trabajadores pobres y pedía públicamente la paz con la Unión Soviética, cuando la mayoría de las estrellas agitaban banderas y vendían bonos de guerra. Ese tipo de discurso era suficiente para hacer hervir la sangre de J. Edgar Hoover. A medida que se encendía el miedo al comunismo, Chaplin se convirtió en un blanco viviente. Se propagaron rumores. ¿Era comunista? ¿Un desviado sexual? ¿Solo antiamericano? Chaplin no ayudó a su propio caso, lanzando bombas como «No soy ciudadano de ningún país» y haciendo Monsieur Verdoux, una comedia negra sobre el capitalismo mismo. La prensa se volvió loca. Wack vino husmeando. El FBI mantuvo un archivo de 2000 páginas sobre él. Los estudios comenzaron a tratar a Chaplin como desecho radiactivo. Luego, en 1952, en un viaje a Londres, los Estados Unidos revocaron su permiso de reingreso. Literalmente, fue excluido del país que había hecho reír. El exilio de Chaplin fue el primero en Hollywood, una leyenda del cine mudo silenciada no por un escándalo, sino por creencias consideradas demasiado radicales, demasiado inconvenientes. Claro, trabajó de nuevo. Claro, recibió un Oscar honorífico décadas después, pero para entonces, el pequeño vagabundo era un fantasma en el sistema. Su voz, una advertencia. Haz reír a Hollywood, pero nunca lo pongas nervioso. Burgess Meredith. Burgess Meredith es uno de esos actores cuyo rostro conoces, incluso si no siempre puedes recordar su nombre. El entrenador gruñón de Rocky, ese es él. ¿El pingüino original en Batman? Sí. Pero antes de repartir amor duro o caminar con un sombrero de copa, Meredith era uno de los camaleones más prometedores de Hollywood. Podía hacer drama, comedia, teatro o cine. Tenía versatilidad, determinación y un encanto innegable. Pero en los años 1950, la versatilidad no te protegía de la lista negra. El pecado de Meredith, prestar su talento al teatro progresista y al activismo de izquierda. Su nombre apareció en Red Channels, el notorio panfleto que era la lista negra no oficial de Hollywood. Sin juicio, sin audiencia, solo una silenciosa destrucción de carrera. De repente, las audiciones se secaron, los estudios tacharon su nombre de los proyectos, el teléfono, que antes siempre sonaba, se quedó en silencio. Aquí está el giro. Meredith no solo fue incluido en la lista negra por lo que hizo, fue incluido en la lista negra por a quien se negó a traicionar. No quiso dar nombres ni denunciar a colegas ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses, incluso bajo presión. Esa silenciosa resistencia le costó caro. Pasó de ser una estrella a persona non grata casi de la noche a la mañana. ¿Lo rompió? Ni hablar. Meredith llevó su talento a Broadway y al cine europeo, esperando a que pasara la tormenta. Cuando la lista negra finalmente se desvaneció, regresó con fuerza, acumulando nominaciones al Oscar y una nueva legión de admiradores. Pero el mensaje de Hollywood era claro: cruza la línea invisible, y hasta los mejores pueden encontrarse en el desierto. Meredith sobrevivió. Muchos otros nunca tuvieron la oportunidad. Gal Sondergaard. Antes de que Hollywood conociera a Meryl Streep o Viola Davis, estaba Gal Sondergaard, una pionera y una fuerza de la naturaleza, la primera mujer en ganar el Oscar a la mejor actriz de reparto. Era elegante, dominante y no tenía miedo de interpretar a villanas o mujeres complicadas cuando la mayoría de las actrices estaban atrapadas en el papel de esposa obediente. Pero, ¿qué hacía realmente peligrosa a Sondergaard para el sistema? Creía en mantenerse fiel a sus principios, incluso si le costaba todo. Sus problemas comenzaron con su matrimonio con Herbert Biberman, uno de los infames 10 de Hollywood, escritores y directores que se negaron a testificar ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses. En lugar de distanciarse, Sondergaard se mantuvo firmemente a su lado, negándose a humillarse o retractarse. A los jefes de los estudios no les gustó la lealtad. Fue culpabilidad por asociación en su forma más brutal.
De repente, sus papeles desaparecieron. Fue eliminada de la carta días antes de la filmación. Su nombre borrado de las listas del estudio. Sondergaard intentó luchar, incluso testificando ante el Congreso. Pero la lista negra fue implacable. Se encontró excluida de Hollywood, obligada a trabajar en teatro regional y pequeños lugares solo para mantener viva su profesión. Pasaron décadas antes de que fuera bienvenida de nuevo. Para entonces, Hollywood había olvidado su gloria. Su historia es la prueba definitiva de carácter. ¿Cambiarías todo? Fama, fortuna, incluso tu legado, por defender tus creencias? Sondergaard lo hizo y pagó el precio. Sin embargo, la historia la recuerda como una rebelde que se mantuvo firme, mientras que sus censores se desvanecieron en notas al pie. Howard da Silva. Howard da Silva era el tipo que verías en 100 películas y nunca olvidarías, un actor de carácter poderoso con un rostro hecho para interpretar pícaros, rebeldes y agitadores de la clase trabajadora. En la pantalla podía iluminar una habitación o oscurecerla en un instante, pero en la vida real, el mayor crimen de da Silva no fue un papel que interpretó, sino una postura que tomó. Como un apasionado activista sindical, da Silva estaba en la primera línea de cada lucha importante por los derechos de los artistas en Hollywood. Era ruidoso, orgulloso e imposible de intimidar. A los jefes de la industria no les gustaba un hombre que alzara la voz, especialmente cuando la paranoia de la Guerra Fría se infiltraba. Su franqueza y su disposición a defender causas de izquierda lo pusieron en la mira. Cuando el Comité de Actividades Antiestadounidenses llegó a Hollywood, da Silva no jugó su juego. Se negó a retractarse, se negó a señalar con el dedo, se negó a realizar el ritual de la confesión pública. Esa resistencia tuvo un costo elevado. Los estudios lo sacaron de las películas, su nombre fue borrado de los créditos y fue eliminado sin ceremonias del musical de 1951 South Pacific, a pesar de haber grabado ya la banda sonora. Sus escenas fueron regrabadas, su voz doblada como si nunca hubiera existido. La industria lo estaba borrando en tiempo real. Da Silva se vio obligado a retirarse a Broadway y a producciones fuera del radar, pero la lista negra nunca lo quebró. Cuando los vientos cambiaron y la lista negra de Hollywood se deshizo, Da Silva regresó, obteniendo una nominación al Oscar por The Great Gatsby y un premio Tony por Fiorello. Pero esos años perdidos fueron el precio que pagó por hablar, por negarse a jugar a lo seguro. Al final, la historia de Da Silva es la historia de Hollywood, glamorosa en la superficie, pero despiadada cuando se siente amenazada por mentes independientes. Intentaron borrar su voz. Todo lo que hicieron fue hacerlo más fuerte. 10. Lionel Stander. Lionel Stander no era el tipo de actor que seguía órdenes, en pantalla o fuera de ella. Con su inconfundible acento de Brooklyn y su encanto rudo, robaba escenas en películas como El secreto de vivir y Ha nacido una estrella. Pero si realmente querías fuegos artificiales, tenías que ver a Stander fuera de cámara, enfrentándose a cualquiera que considerara corrupto, hipócrita o simplemente estúpido. El papel de Stander en la vida real como sindicalista y activista incansable lo convirtió en un héroe para algunos y una amenaza para otros. Fue miembro fundador del Sindicato de Actores de Cine y nunca rehuyó una pelea, especialmente cuando se trataba de defender a sus colegas o criticar la cultura del miedo en Hollywood. Así que cuando el Comité de Actividades Antiestadounidenses lo convocó, Stander no solo se negó a jugar, sino que derribó todo el juego. En un testimonio abierto, llamó a los métodos del comité una farsa y su investigación estúpida, haciendo titulares y enemigos por igual. Puedes adivinar lo que sucedió después. El nombre de Stander apareció en todas las listas negras secretas de la ciudad. Los papeles se agotaron, las invitaciones desaparecieron, e incluso los amigos le dieron la espalda. Fue eliminado de las películas, borrado de los estudios y forzado a un exilio de una década de las grandes producciones. A diferencia de algunos, Stander no intentó esconderse ni andarse con rodeos. Se convirtió en un símbolo viviente de resistencia, un hombre demasiado honesto para el sistema de Hollywood. Pero aquí está el giro. Stander sobrevivió a sus censores. A finales de la década de 1960 estaba de vuelta, devorando escenas y todo, desde películas de arte europeas hasta Heart to Heart de televisión. La lista negra intentó romperlo. En cambio, lo hizo icónico, un espectáculo de valentía e integridad en una industria que prefería la obediencia. Lionel Stander denunció la caza de brujas y la historia le dio la última palabra. 11. Dorothy Coming Gore. Dorothy Coming Gore debería haber sido una leyenda. Su interpretación como Susan Alexander en Ciudadano Kane fue inquietante, cruda e inolvidable. Orson Welles la sacó del anonimato, convencido de que sería una estrella revelación.
Pero la alfombra de bienvenida de Hollywood puede convertirse en una trampilla con una velocidad aterradora, y la carrera de Common Gore es una advertencia para todas las épocas. Su pecado no fue el escándalo, la adicción o el ego. Era política. Common Gore estaba activa en causas de izquierda y apasionada por los derechos civiles y la defensa de los trabajadores. Era vocal, sin miedo y no estaba dispuesta a hacerse la tonta para las cámaras. Cuando llegó el miedo rojo, el Comité de Actividades Antiestadounidenses se centró en ella. Fue citada, interrogada y se le pidió que traicionara a amigos y colegas, algo que se negó rotundamente a hacer. En un pueblo construido sobre la traición, Common Gore mantuvo su posición. Las consecuencias fueron brutales. De repente, su teléfono dejó de sonar. Los jefes de estudio, temerosos de la mancha, la excluyeron. Pasó de protagonizar lo que ahora se llama la mejor película jamás hecha a buscar trabajos ocasionales y pequeños papeles en el teatro. Amigos desaparecieron, guiones se desvanecieron, y su futuro, que una vez fue brillante, se evaporó de la noche a la mañana. El estrés, la pobreza y la humillación pública pasaron factura. La carrera, la salud e incluso la vida familiar de Common Gore se desmoronaron. Murió en gran parte olvidada, una víctima de una industria que recompensaba el silencio y castigaba la integridad. Pero para cualquiera que haya visto Ciudadano Kane y sentido el dolor detrás de los ojos de Susan Alexander, la verdadera historia de Dorothy Common Gore es igual de poderosa, un recordatorio crudo de cuán rápido Hollywood puede convertir a una estrella en un fantasma. 12. Jeff Corey. Jeff Corey no era solo un actor talentoso, era el tipo de intérprete de personajes que hacía que todos los demás se vieran bien. En películas como Home of the Brave y The Killers, Corey aportó una intensidad aguda a cada papel, incluso si no siempre conocía su nombre. Fuera de la pantalla, se volvió aún más legendario, no por escándalos o excesos, sino por su obstinada negativa a traicionar a otros. Cuando el miedo al comunismo barrió Hollywood, Corey, como tantos otros, fue llamado ante el JUAC. Querían que diera nombres, que delatara a colegas, estudiantes, amigos. La respuesta de Corey fue simple. No. No iba a jugar ese juego. No se trataba solo de principios. Corey creía que el trabajo de un artista era desafiar, no conformarse. No quería arrastrarme en el barro solo para salvarme, dijo más tarde. Esa respuesta le costó caro. Casi de la noche a la mañana, Corey fue incluido en la lista negra de todos los estudios importantes. Su teléfono se quedó sin llamadas, los papeles desaparecieron, pero en lugar de retirarse en la amargura o el anonimato, Corey encontró una nueva vocación, la enseñanza. Sus clases de actuación en Los Ángeles se volvieron legendarias, moldeando las carreras de futuras estrellas como Jack Nicholson, James Dean y Jane Fonda. Irónicamente, Corey terminó influyendo en Hollywood más en el exilio de lo que podría haberlo hecho como estrella. Eventualmente, la lista negra se desvaneció, y Corey regresó a la pantalla, más viejo pero intacto, añadiendo gravedad y dureza a todo, desde Butch Cassidy y el Sundance Kid hasta Star Trek. Hollywood perdió años de su mejor momento, pero la historia de Corey se convirtió en una leyenda por derecho propio, un recordatorio de que los verdaderos rebeldes no siempre son los más ruidosos, sino los que se niegan a dejar que el miedo escriba su guión. 13. Will Geer, incluido en la lista negra por amor y creencias. Probablemente conozcas a Will Geer mejor como el sabio y cálido abuelo Walton de la serie de televisión Los Walton, pero décadas antes de eso, la carrera de Geer fue descarrilada no solo por su activismo, sino por algo aún más tabú en el Hollywood de mediados de siglo, ser abiertamente gay. Geer era un defensor apasionado de los sindicatos, una presencia frecuente en las manifestaciones laborales y un miembro sin disculpas de grupos políticos progresistas. No tenía miedo de desafiar a los jefes de los estudios o al statu quo. Durante los años de la lista negra, Geer fue golpeado con un doble golpe, siendo objetivo por sus creencias izquierdistas y por vivir su verdad en una época en la que incluso los susurros sobre la sexualidad podían destruir una carrera. Fue llamado ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses, se negó a retractarse y se encontró completamente excluido. Los estudios cerraron sus puertas, sin papeles, sin audiciones, sin segundas oportunidades. Durante años, sobrevivió a través del teatro, la música folk y trabajos ocasionales, ayudando a construir el ahora famoso Theatricum Botanicum en Topanga Canyon, un santuario para artistas en la lista negra y librepensadores. Pero Geer nunca se sumió en la autocompasión, construyó comunidad, levantó a otros y siguió luchando. Décadas después, regresó a la fama nacional como el abuelo Walton, finalmente obteniendo el reconocimiento y el Emmy, que Hollywood intentó negarle.
La vida de Gare es un recordatorio de que a veces sobrevivir con el alma intacta es la mayor victoria de todas. No solo sobrevivió a la lista negra, la superó, demostrando que la convicción puede resonar más fuerte que cualquier acto de borrado. Así que ahí lo tienen, 13 leyendas que pagaron el precio máximo por atreverse a pensar de manera diferente. En un pueblo construido sobre la ilusión, desafiaron el guión y se negaron a traicionar sus creencias, incluso cuando el foco desapareció. Pero aquí está el giro. La lista negra no pudo borrar su impacto, y la historia nunca olvidó su valentía. ¿Cuál historia te impactó más? Así que deja tus pensamientos abajo, suscríbete y comparte esto con alguien que ama un buen giro de trama de Hollywood. ¿A quién deberíamos exponer a continuación?